Y hoy vamos a descubrir quién es el que miente con la palabra de Jesucristo. Yo lo voy a grabar. Porque vamos a mostrar. Porque este tipo va a quedar refutado y va a hacer sus payasadas, y como están en el live de ese tipo, no van a poder después obtener el video. Pongan atención. Vamos a demostrar solo con Biblia cuál es la iglesia de Cristo. Allí me quedo. Muchísimas gracias, Pastor Samuel. Estuvimos en la presentación de Alex Ventura. Tiene 3 minutos para que se presente su nombre, de qué iglesia pertenece. 3 minuticos, lo que quieras. 3 minuticos. Perfecto. Muy bien. Mi nombre es Samuel Chavarría y me congrego en Iglesia Cristiana Canaán en Silver Spring, Maryland. Mi pastor es René William Melara. Vivo acá en Estados Unidos y ahorita estoy por aquí en El Salvador. Así que igual he sido invitado a debatir por Alex, ¿verdad? Él quiere demostrar en esta noche quién es la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera. Así que es todo. Perfecto, gracias. Entonces vamos a seguir con los 20 minutos del hermano Alex Ventura. Cuando esté listo me hace la seña, yo te pongo tu tiempo. Escuchen, hermanos. Para que comencemos. Eso es lo mismo de siempre, ya sabemos. Mateo 16, 18, Juan 21, Timoteo, 1 Timoteo 3, 16, 17. Ya sabemos. Sí, Chavarría. El mismo cuentito de siempre, pero escuchemos. Entonces, Alex, cuando tú me hagas la señal, yo te doy tu tiempo. 20 minutos. Ok, hermano, cuando le toque al hermano Samuel, lo pones en grande a él. Y cuando hables tú, me avisas para ponerte en grande, ¿ok? Vale. Ok, comienzo, hermano, en 3, 2, 1, adelante. ¿No comienzas tú? Sí, yo comienzo. Adelante. Ok, dame un segundo, voy a poner los 20 minutos acá también para tenerlos listos, porque aquí sí se puede poner el tiempo. Ah, ok. Así todos van a ver que llevo el tiempo completo y tú también. Eso, perfecto. Ok, ahí está. Listo. Mis queridos hermanos, antes de comenzar con este tema, quiero hacerlo como siempre nos ha enseñado la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de la vida. Te pongo en tus manos, Señor, esta noche este debate para poder demostrar a todos los hermanos cuál es la verdadera Iglesia de Cristo. Te lo pido en tu nombre, tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, cuando Jesucristo habla de una iglesia, ¿cuál es la iglesia verdadera que dejó Cristo? Yo digo que la iglesia que dejó Cristo, conforme a la Escritura, porque vamos a hablar con Biblia, es la iglesia católica. Y eso tengo que demostrarlo en mis primeros minutos de poder enseñarle al mundo cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Primero, quiero comenzar con esto. En San Juan capítulo 17, versículo 21, Jesucristo habla de algo bien importante que hay dentro de la iglesia. Que todos sean uno, como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti, y que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta iglesia que Cristo deja, esta iglesia que Cristo funda, no tiene divisiones. Es una iglesia que va a recorrer por todo el mundo, pero es una iglesia que tiene la unidad de Cristo. Y aquí lo está enseñando, para que todos sean uno. La iglesia de Cristo es una. Por eso Cristo dice, y sobre esta piedra edificaré una sola iglesia. No dice más. Una sola iglesia. Y es que la iglesia de Cristo va a tener la unidad desde hoy, mañana y siempre. Y por los siglos de los siglos. Amén. Voy a comenzar acá. Que todos sean uno, como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti. Y que ellos también sean unos, para que todo el mundo sepa que tú me has enviado. Cristo deja una iglesia. ¿Cómo vamos a descubrir cuál es la iglesia de Cristo? Conforme a la Escritura. Cuando Cristo deja una iglesia, dice que todos sean uno.
Y Cristo va edificando, va formando, va añadiendo a la iglesia a aquellas personas que son salvas. Ahora, luego de que Cristo deja una iglesia, en San Juan capítulo 17, versículo 21, Cristo forma una iglesia. ¿De qué manera la va a formar? Vamos a ver. Marcos capítulo 3, 13. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Fíjense bien. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Y se reunieron con él. Así instituyó a 12. La iglesia es una institución visible. La iglesia es una línea de autoridad visible. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ojo, aquí hay algo bien importante, que la iglesia de Cristo nadie se puede autonombrar, como decir yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a predicar lo que yo quiero. Sino, en la iglesia de Cristo hay alguien, hay algo, una autoridad donde nosotros vamos a descubrir que todos los que predicaron el evangelio de Cristo tenían una autoridad visible, que eran los apóstoles. Ahora, cuando Cristo deja esta iglesia, me llama la atención que desde Génesis a Apocalipsis nadie se puede autonombrar porque hay una autoridad, una línea visible, una jerarquía dentro de la iglesia de Cristo. Ahora, vamos a seguir leyendo. ¿Por qué? Porque en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, esto no me lo puede negar el pastor. Y en el nombre de Cristo se lo voy a mostrar, y yo sé que ningún hermanito que no sea católico me lo puede mostrar. 366 personas conectadas. Dice así: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Cristo habla de una sola iglesia. No dice 4 iglesias, 8 iglesias, 10 iglesias, 500 iglesias. Dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Cuando nosotros descubrimos cuál es la iglesia de Cristo, vemos nosotros, como católicos, yo me he dado cuenta que en mi pueblo vinieron como 3 iglesias que decían que eran la iglesia de Cristo. Estas iglesias ya no existen, ahora están en otro lugar o quizás ya no existen. La iglesia católica sigue siendo la iglesia católica desde mucho tiempo. Tremenda ignorancia. Porque la iglesia de Cristo nadie la puede destruir. A esta iglesia de Cristo, esta iglesia va a pertenecer o va a perseverar para toda la vida por mandato de Jesucristo. Dice, y ahora yo te digo, ni la muerte jamás la podrá vencer, ni los católicos que se salen de la iglesia, ni yo que me salga de la iglesia, ni Pedro, ni el padre Luis Toro que se vuelva pastor. Nadie puede vencer a la iglesia de Cristo, porque quien la fundó es Él. Vamos a seguir leyendo. En esta iglesia que deja Jesucristo, también deja un encargado, alguien que va a ser la autoridad de la iglesia. Y yo te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado acá en el cielo. Dice la palabra de Dios, reza. Me pregunto yo, hermanos Pedro y hermano Samuel, y las 300 personas que están conectadas, me pregunto yo, cuando Cristo le dice a los apóstoles, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿cómo habrán ellos tomado esa palabra, iglesia? Porque para muchos la iglesia soy yo, porque para muchos la iglesia es usted, pero Cristo aquí está hablando de una iglesia, y nadie me puede negar que Cristo tiene una iglesia, según lo que dice Mateo 16, versículo 18. Y vamos a ver quién es el dueño de esta iglesia. Vamos a irnos al libro de Colosenses. Por favor, en el libro de Colosenses vamos a buscar el capítulo 1, versículo 18. Y dice así, yo quiero que todos se escuchen. Dice así: Él existía antes de todo, y todo tenía en Él consistencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Ahora pregunto a mis queridos hermanos, ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? ¿Cuántos cuerpos? ¿Será que Cristo se divide en muchos cuerpos? Cristo no se divide en muchos cuerpos. Cristo es solo un solo cuerpo. Y este cuerpo, dice la Sagrada Escritura, Él existía
desde antes y en todo. Y todo Él tiene una subconsciencia. El que es el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en Él el primer lugar de todo. Así que quiso Dios que Él, todo, se encontrara con Él y que Él sea la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Me llama la atención cuando Jesucristo por primera vez deja la iglesia. Dice Cristo, sobre esa piedra edificaré la iglesia. Y comienza la iglesia a poder enseñarle al mundo la predicación. Y comienza la iglesia a poder predicar el evangelio a todas las naciones. Me gusta y me llama la atención la iglesia de Cristo. Y me llama la atención que la iglesia siempre ha sido una iglesia visible, una iglesia que se deja ver, una iglesia que donde aquellos que van a ser salvos están dentro de la iglesia de Cristo. Ahora, me llama la atención cuando nosotros vamos... como no todos los católicos van a ser salvos, ¿no? Porque está dentro de la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 15. Vean ustedes. Ningún hermano me puede negar esto, que Dios tenía una iglesia. Y nadie me puede decir a mí, Dios no tenía ninguna iglesia. Porque acá vamos a descubrir, 1 Timoteo capítulo 3, 15. Te doy estas instrucciones, oiga bien, te doy estas instrucciones con la esperanza de venir a verte pronto, pero si me demoro, para que sepas cómo debes de comportarte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Me pregunto. El Vaticano. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Ajá. Sin lugar a dudas, es grande el misterio de la bondad. Mire qué bonito. Dios tiene una iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia? La iglesia que perseguía al apóstol. El apóstol perseguía una iglesia. Y acá dice, pero si me demoro, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Acá no dice para que sepas cómo debes comportarte, que Dios tiene muchas iglesias. No, mi hermano, hay muchas iglesias. Pero ¿cuál es la iglesia de Cristo? En mis primeros 10 argumentos de siempre, ¿no? Le estoy mostrando a él que Cristo tiene una unidad. ¿Y cuál es la unidad? Una sola iglesia. La iglesia, aparte de la unidad, tiene también la universalidad, donde los apóstoles tienen que predicar por todo el mundo. Esa iglesia de Cristo no va a predicar cualquiera, sino los escogidos de Dios. Aquellos apóstoles a quien Cristo los llamó para que cumplieran con su misión. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a irnos al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 10. Y vean lo que dice Efesios, capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver. En adelante, los poderes y las autoridades del mundo, escuche, en adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrirlos mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. Dentro de la iglesia de Cristo está la multiforme sabiduría de Dios. Conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muchos hermanos que no son católicos dicen, es que Pedro es el dueño de la iglesia. No, mi querido hermano, no los dejemos engañar. Pedro no es el dueño de la iglesia. Quien es el dueño de la iglesia es Cristo. Pedro es el mayordomo, el que cuida, el que dirige a la iglesia de Cristo. Y lo vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque yo quiero enseñarles a ustedes que acá la palabra de Dios es bien explícita. Dice que en adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Qué bonito es decir que Dios deja una iglesia. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? La que tiene la unidad. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia católica apostólica romana. ¿En qué creían los apóstoles? Vamos a ver. En los yesos. En el libro de Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Me dan risa estos apologistas, ¿no? Ay, Dios mío. Jesucristo le da un mandato a su iglesia y dice de la siguiente manera. Y le dijo,
Vayan por todo el mundo. Vean la autoridad que tiene Cristo. Le dice a todos y les dijo a todos y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, el evangelio, a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creerlo será condenado. ¿A qué nos manda Jesucristo? ¿A predicar el evangelio? ¿A qué nos manda? A cargar yesos, amigo. Fundando iglesias por todas tragar partes, la hostia, a hacer lo que yo metérselo quiero, a Cristo en la boca. Eso a mandó. proclamarme. A cargar yesos mandó. Muchos van a decir, Fácil. es que en el libro de Apocalipsis nombra más iglesias. Mi querido hermano, allá se nombran más iglesias, pero todas tienen la misma doctrina. Y eso sí. es lo que hace la Iglesia Universal, que todas predican la misma doctrina. Nadie predica otra doctrina. Siempre es una sola doctrina. Vamos a seguir leyendo, por favor. Y le dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer será condenado. Yo creo que Cristo deja una iglesia, y que esa iglesia que deja Cristo va a ser perseguida por muchos hermanos. Oh, que no sí, creen cómo a la palabra no. de Dios. Claro. Pero hay Pobrecitos. algo más que yo quisiera mostrarles a Pobrecitos. Los van a Y perseguir. No me ustedes. Y yo me digas. pongo a pensar cuando Cristo dijo esto. En San Juan capítulo 10, versículo 16, vamos a irnos. Dice Jesucristo de la siguiente manera: yo soy el buen pastor y conozco a los míos, como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A estas también las llevaré, escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Mire, Cristo le grita al mundo. Cristo le enseña al mundo que Él tiene una iglesia, pero hay otros que están fuera del rebaño. ¿Quiénes serán esos? Pentecostales. ¿Quiénes serán esos? Testigos de Jehová, mormones, luz del mundo. ¿Quiénes serán esos? Los que no tienen el mismo evangelio de Cristo. Oh, wow. Porque Cristo en su iglesia deja la unidad. Cristo en su iglesia deja la salvación para todos nosotros por medio de la iglesia. Y es que lo está explicando Juan capítulo 10, versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A ellas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño. Cristo, desde que comienza el ministerio, comienza con una sola iglesia. Cristo, cuando comienza su ministerio, comienza a hablar de la unidad de Cristo. Una sola iglesia, un solo Señor, una sola fe. Allá en Efesios capítulo 4, versículo del 5 al 6. En su presentación o argumentación, yo quisiera escuchar en qué año nace la iglesia. Quisiera escuchar quién fundó su iglesia. Oye. Porque yo he presentado a la iglesia católica que nace con Cristo en el año 33. Ya comenzó con sus Cuando Cristo le manipulaciones. pregunta: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Allá en Cesarea de Filipo, en Marcos capítulo 3:13. La Escritura no los engaña a nosotros. La Escritura nos enseña a nosotros que Cristo tiene una sola iglesia y que dentro de la iglesia de Cristo hay una unidad. Ajá. Y que dentro de la iglesia de Cristo hay la universalidad. Y que dentro de la iglesia de Cristo es un solo Señor, no hay más. Por eso yo les decía a ustedes que la Sagrada Escritura nos explica a nosotros y nos enseña bien la palabra de Dios. Cuando nosotros descubrimos en la Biblia, en la palabra de nuestro Señor, vamos a descubrir algo. Y con esto me voy a quedar, porque ya me va a decir a mí el moderador que ya voy a llevar el tiempo. Fíjense bien, cuando Jesucristo habla con el apóstol Pedro, en el capítulo 5, vamos a irnos a ver si es verdad. En el capítulo 5, versículo 1 del Evangelio de San Lucas,
Dice de la siguiente manera: cierto día la gente se agolpaba alrededor para escuchar la palabra de Dios, como lo están haciendo aquí. Hay 456 hermanos conectados para escuchar la palabra de Dios. En eso vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón. ¿A cuál barca subió? A la de Simón. ¿Qué representa la barca? Representa la iglesia. Miren, y le pidió que se alejara un poco a la orilla, y luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca mar adentro. Jesucristo le da una autoridad a Pedro y le dice: lleva la barca mar adentro. Lleva la barca mar adentro. ¿Por qué no la llevó Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo se deja llevar por un hombre? Pregunto. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro. Y Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así. Y lo hicieron. Pescaron la cantidad de peces que las redes casi se rompían. Cuando tú te dejas llevar por Cristo, como lo hizo Pedro, todo sale bien. Jesucristo manda a Pedro y le dice: rema mar adentro. Le da una autoridad a Pedro y le dice: rema mar adentro. ¿Y qué es remar? Darle un mandato, una autoridad, y le dice: rema mar adentro. Y cuando Pedro escucha la voz de Cristo, dice que agarraron muchos pescados, que las redes se rompían. ¿Por qué no le dijo a otro? Porque entonces Pedro iba a tener la autoridad de la iglesia, que es la iglesia de Cristo. La iglesia que va a perdurar por toda la vida. La iglesia que va a enseñar por todo el mundo el único evangelio. Ahí me quedo, hermano. Ok, gracias. Bien, queridos hermanos, tiempo de 19 minutos. Muy bien. Su exposición, Alex Ventura. Ahora vamos a escuchar 20 minutos del hermano Samuel. Si el hermano me dice si quiere tomar algo, Samuel, o avanzamos de una vez. No, le damos de una vez. Esto se ha puesto bueno. ¿Me das la seña? Escuchen la reventada que le van a dar a ese idólatra ahorita. Espera que se acabe aquí el tiempo. Listo. Ahora me das seña y te pongo tus 20 minutos. Ahí viene el pastor, ahí viene el hermano. Adelante. Tremendo siervo de Dios, mucho conocimiento. Excelente, muy bien. Quiero felicitar a Alex. Me gusta la manera que puso. Excelente, algo así queríamos, algo tranquilo. Ay, pastor. Nosotros como cristianos evangélicos reformados compartimos 1500 años de historia con la Iglesia Católica Romana. Nosotros los cristianos evangélicos somos la versión reformada de la Iglesia Católica Romana, y eso lo reconoce el Papa Francisco en su entrevista que tuvo viniendo de Armenia, donde él mencionó que las intuiciones de Martín Lutero no estaban equivocadas. Pácatela. Perdón, ahorita no estoy entrando en refutación, ahorita estoy entrando en mi presentación. Solo quiero aclarar esto, que todo lo que él dijo lo míralo al Alexander, ya comenzó con su carota de bobo. Viniendo de Armenia, dijo que las intuiciones de Martín Lutero no estaban equivocadas. Y dijo el Papa Francisco de que la iglesia no era un modelo a seguir. Dijo que estaba llena de corrupción, estaba llena de ambición al poder y al dinero, y de que Martín Lutero era verdaderamente un reformador, y dijo de que Martín Lutero le dio una medicina a la iglesia. Y ese video ahí está en el YouTube, lo pueden buscar bajo el nombre Papa Francisco dice que las intuiciones de Martín Lutero no eran equivocadas. Yo he subido el video, yo lo preparé. También voy a ir a Benedicto XVI, también en 2008 dijo de que Martín Lutero en cuanto a la sola fide estaba totalmente correcto siempre y cuando no se opusiera a lo que era la caridad y el amor. Así es de que tenemos a dos papas que están de acuerdo con la reforma
protestante. Por cierto, Papa Francisco mandó a hacer estampillas del Vaticano con las fotos de Martín Lutero y su compañero, y las estuvieron poniendo en la encomienda del Vaticano. También mandó a hacer estatuas de Martín Lutero. Las pueden buscar ustedes en el Google y ahí las van a encontrar. También él se puso la banda luterana de color celeste y creo que la banda amarilla de Roma, y él ha asistido a las iglesias luteranas también. Entonces, desde Vaticano II para acá, las cosas empezaron a cambiar. Por ejemplo, Unitatis Redintegrato, en la sección número 3, dice de que las iglesias protestantes no están desproveídas de la gracia de Dios, y que también dice que pueden ser un medio de salvación y para poder alcanzar la gracia de Dios. Entonces, dice que no estamos en comunión completamente con la Iglesia Católica Romana, pero que de alguna manera nosotros, Dios no ha rehusado quitar el Espíritu Santo de nosotros, y dice de que nosotros podemos proveer la gracia de Dios. Continuando, también nosotros compartimos 1054 años con la Iglesia Ortodoxa Oriental, que es la Iglesia de Constantinopla, que fue fundada por el apóstol Andrés en el año 38, que es la Iglesia ortodoxa, como dije, oriental, que no está de acuerdo con la autoridad del papado de Roma. Ellos tienen su propio patriarca y ellos creen de que la sucesión apostólica no viene a través del apóstol Pedro, sino que ellos creen que la sucesión apostólica viene de los 12 apóstoles, y que cada uno de esos apóstoles dejó sus propios sucesores. Entonces ellos totalmente rechazan la autoridad del Papa de Roma, y Roma pues creo que rechaza la de ellos. La iglesia esta ortodoxa oriental rechaza el celibato sacerdotal. Ellos ordenan sacerdotes ya casados, solamente que ya una vez se casó, tiene que serlo antes de su ordenación. Entonces ellos tienen sacerdotes con mujeres y con hijos, solo que ya una vez ordenado ya no se puede casar. También la iglesia ortodoxa oriental... Pastor, perdón. Venga, le paro el tiempito aquí, lo paré. ¿Listo? Perfecto. No sé si está presentando la iglesia o porque el tema es la verdadera iglesia de Cristo basado en las Sagradas Escrituras. Sí, es que voy para atrás, voy de adelante para atrás. ¿Pero cuánto tiempo? Porque déjale sus 20 minutos. Supuestamente me dieron 20 minutos, ¿no? Déjalo. Sí, pastor, pero es basados en las Escrituras. ¿O no tiene problema? Wow. Creo no que quieren historia, entonces no quieren nada de historia. Déjalo. Yo quiero que me hable de su iglesia. No. Su iglesia. Ok, no quieren señor, historia. la Okay, iglesia, la iglesia. Porque esto fue lo que Luis Toro me dijo también cuando nos juntamos allá, que no quería historia, sino que quería iglesia. Me gusta porque esto nos lleva un poco a la sola escritura. ¿listo? Déjenlo. Excelente. Farsantes, Dele, vaya. torpes, déjenlo. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa llamados hacia afuera. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es una comunidad de cristianos que han sido llamados a salir del mundo y de sus tinieblas y ser trasladados a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo mediante el nuevo nacimiento, tal como Jesús le dijo a Nicodemos en Juan capítulo 3, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa nacer de arriba, nacer de Dios mediante el agua, que es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, y no por medio del bautismo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí toditas son hechas nuevas. Nosotros somos llamados de la misma forma de que Abraham fue llamado por nuestro Dios a salir de Ur de los Caldeos, de un lugar que estaba plagado de idolatría, y dice el apóstol Pablo en Romanos 4:3 de que Abraham fue justificado porque le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, haciendo referencia a Génesis 15:6. En Romanos 4:16 el apóstol Pablo nos dice que para que
Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda su descendencia, y no solamente al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. A través de esto yo estoy haciendo constar que nosotros venimos siguiendo una línea desde Abraham. Entonces, así también nosotros como iglesia, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, somos un cuerpo espiritual, somos un organismo vivo que adora a Dios Padre en espíritu y en verdad, y no somos una institución, no somos únicamente una denominación, sino que espiritualmente nosotros hemos nacido de nuevo, y eso es lo que nos hace a nosotros ser parte de la iglesia universal de nuestro Dios. La mujer samaritana le dijo al Señor Jesucristo que si dónde debían de adorar, si en el monte Gerizim, donde adoraban los samaritanos, o en Jerusalén, donde adoraban los judíos. Y Cristo le dijo, mujer, nosotros sabemos lo que adoramos, y te digo que viene la hora en que no se adorará ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén, porque los verdaderos adoradores adorarán a Dios Padre en espíritu y en verdad. Por eso nosotros creemos que la iglesia de Cristo no es una denominación, sino que está compuesta de todos aquellos que han nacido de nuevo y están en diferentes denominaciones. Por eso nosotros nunca le decimos a ninguna persona, mi iglesia es la verdadera, porque la iglesia no es una institución, la iglesia es un cuerpo de acuerdo a la palabra de Dios, es un organismo, es una comunidad de creyentes que han sido lavados por la sangre del Cordero y han nacido de nuevo, tal como Cristo le dijo a Nicodemo. Jesús fue claro con Nicodemo y le dijo, Nicodemo, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Así que sin nuevo nacimiento, aunque tenga religión, ninguna persona va para el cielo. Correcto. Así que creo que las Sagradas Escrituras también encontramos, yo creo que Alex hizo referencia a las diferentes iglesias de Apocalipsis. Allí lo que nos enseña es de que de acuerdo a las Escrituras vamos a encontrar iglesias locales y vamos a encontrar la iglesia universal. Entonces en Apocalipsis, en esas 7 iglesias del Asia Menor, estamos encontrando 7 iglesias locales, así como la de Corinto, la de Roma, la de Constantinopla, la de Antioquía y todas las demás. La copta, la que fundó Juan Marcos en el año 49, que también es otra iglesia que no está de acuerdo con la autoridad del Papa Romano, y ellos también tienen su propia línea de sucesión a través de Juan Marcos. Ellos van ahorita por el patriarca número 118. Ellos se separaron de Roma en el 451. Así que cuando hablamos de iglesia universal, estamos hablando del cristianismo completo. Una cosa que yo pude notar en Alex fue que cuando se introdujo y habló de la iglesia católica, no quiso decir romana, porque nosotros no tenemos problema con la catolicidad de la iglesia. Si usted chequea la introducción que yo hice con Luis Toro, yo aclaré de que la palabra católico la trajo Ignacio de Antioquía en el año 110, cuando le escribió a la iglesia de Esmirna. Les dijo a ellos de que la catolicidad está en el mensaje del evangelio y no en una institución. Entonces, si vamos a ir nosotros a los primeros siglos, si usted chequea el credo de Nicea, usted va a encontrar de que habla de la iglesia católica, porque allí está hablando de toda la cristiandad, y no importa de qué denominación o de qué iglesia era para en ese tiempo, pero cuando ya hablamos de la iglesia católica romana, ya estamos hablando del 4º siglo para adelante, 5º siglo por ahí. Pero antes de eso no era iglesia católica romana, sino que hasta que ellos pudieron unirse con el Estado y los obispos de Roma agarraron el poder que tenían los emperadores, y es así como empezaron a imponer sus propias cosas, ¿verdad? Así que los miembros del cuerpo de Cristo proclamamos que el único fundamento de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Allí vi que Alex creo que fue a 1 Corintios 3:10, pero creo que no fue al versículo 11, donde dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo, y nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también como cristianos tenemos a las Sagradas Escrituras
Escrituras como la única autoridad infalible para la fe y la práctica, porque es lo único de lo cual Dios da testimonio que ha sido inspirada por Él. No necesita la validación de ningún concilio, de ningún magisterio, de ningún papa, ni de interpretación privada, porque Pedro nos deja con toda claridad que la Biblia no es de interpretación privada. Nosotros somos cristianos porque predicamos a Cristo, no predicamos a María, no predicamos a Pedro. En Antioquía fue donde a los primeros cristianos, a los primeros seguidores de Cristo se les llamó cristianos, no se les llamó católicos ni mucho menos romanos. Nosotros somos evangélicos porque anunciamos y proclamamos las buenas noticias de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, tal como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4, donde dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que les he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Este es un evangelio que Roma no lo predica de esta manera, porque Roma lo que predica es virginidad perpetua de María, primado de Pedro y cosas por el estilo, y esa es su prioridad, pero no predican el evangelio que los apóstoles predicaban. Entonces también vemos en 1 Corintios 1:23 el apóstol Pablo dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Nosotros como cristianos evangélicos tenemos el mismo evangelio que el apóstol Pablo, y nosotros tenemos el compromiso de ir por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura, más que cualquier católico. Ustedes saben bien que en poco tiempo nosotros hemos evangelizado muchas partes del continente. Dimas Velázquez, el apologeta católico, no me deja de mentir, que él admite que en Guatemala ya los evangélicos prácticamente somos mayoría. Entonces nosotros hemos cumplido y tenemos ese compromiso. Eso es lo que les duele. Comisión de llevar este evangelio por todo el mundo. Así que nosotros, como dije, creemos que la Sagrada Escritura es la única autoridad. No necesitamos un magisterio, no necesitamos nada, y nosotros operamos bajo la autoridad y la guianza de Cristo y su palabra a través del Espíritu Santo que Cristo le prometió a su iglesia. Nuestra catolicidad, repitiendo, reside en el evangelio que nosotros predicamos, tal como se lo dijo Ignacio de Antioquía a la iglesia de Esmirna. Nuestra apostolicidad está en los escritos apostólicos del Nuevo Testamento, y nuestra comunión con los santos es a través del Espíritu Santo. Así que no sé cuánto tiempo tengo, podría compartir algunos versículos, si no lo dejo aquí. Todavía le queda, hermano, todavía le queda. Vaya, les voy a compartir entonces unos versículos. 1 Corintios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Eso es lo que nosotros entendemos por iglesia, un cuerpo, no una organización, no una entidad terrenal. Y dice que a la plenitud del que todo lo llena. Romanos 12, 4 al 5 dice: porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12, 12 al 26, eso lo dejo, está muy largo, solo les voy a dar la cita. Efesios dice, voy a entrar en algo, voy a responder de antemano algo que dijo él, porque era parte de la presentación. Efesios 2, 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, de los miembros de la familia de Dios. Aquí está hablando de personas, no está hablando de una organización, de una institución con sede en algún lugar. Dice también, o continúa diciendo el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El fundamento de los apóstoles y los profetas son las enseñanzas acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, en quien, dice, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un santo. Pero estos católicos van a decir, pero no presentaste tu religión, tu iglesia, ¿quién la fundó? Van a ver, payasadas. Juntamente con Cristo en espíritu. Por ahí lo vamos a dejar, así que creo que no necesito extender ese pasaje. Es una referencia a lo que dijo él, que tengo otras ovejas que son de otro redil y voy a traer de un rebaño al otro para hacer un solo rebaño y un solo pastor. Esas palabras se las dijo a los judíos acerca de nosotros los gentiles. Es porque estaba ahí, no quiero refutar por ahorita.
Miren, Perfecto, ya vienen hermano. las payasadas. Muy bien. Pero ¿quién fundó tu iglesia? Medio. Piensan que la congregación es la iglesia. Escuchen. Ahorita tienen 10 minutos para la contrarrefutación. Escuchen las payasadas de Alejandro. Perfecto. Escuchen. Va, ahorita vamos. Muy bien. Entonces, ¿qué? Va. Ok, ahorita vamos con la contrarrefutación. Ok. ¿Va a seguir o paró? Diga. ¿Va a seguir o paró? ¿Ya paró, no? No, ya mi tiempo de la presentación ya paré. Usted me dice que ahorita puedo entrar en la refutación de lo que él dijo, ¿verdad? No, viene Alex a refutar. Ah, perfecto. 10 minutos. Perfecto, perfecto. Escuchen las payasadas de ese, el panadero. Como guste. Lo que él dijo. Perfecto. Va, gracias. Perfecto. Alex, cuando me digas. Escuchen las payasadas que va a decir ahora. Solo quiero saber si se me oye porque se vino el agua. Solo me dicen si se oye. Bien, bien. Chévere. Listo, hermano. Listo. Adelante. 10 minutos. Ok, los pongo. Ahí están, 10 minutos. Bien, mis queridos hermanos, se acabaron los 20 minutos de Samuel Chavarría y no presentó a su iglesia. La misma payasada de siempre porque no saben qué es iglesia. De verdad que me da sentimiento ver al hermano Samuel que no presentó a su iglesia en los 20 minutos que tuvo. No saben qué es Habló iglesia. Y comenzó a leer, sacó al Papa, pero lo más interesante es que dijo él en su argumentación que han hecho una imagen hasta de Martín Lutero y se siente orgulloso. Miren, allá está moviendo la cabeza y se siente orgulloso porque han hecho una imagen de Martín Lutero. Entonces ellos no vienen de Jesucristo, vienen de Martín Lutero. Qué pena, que no voy a poder refutarlo porque no dijo nada de su iglesia. Ahora, yo les voy a mostrar algo que Samuel no les quiso decir, pero que yo en este momento ya descubrí. La iglesia de Samuel, y me mueve la cabeza, hermano Samuel, porque no puede hablar. La iglesia de Samuel, como él dice que es de los reformados, y acaba de dar un nombre de Melara, ¿verdad? Que así dijo el pastor Melara. Ok. La iglesia de Samuel es liderada por una familia Melara, ¿cierto? Ay, Dios mío. Ok, ahí está. Es la congregación, La iglesia amigo. de Samuel es liderada por una familia Melara y es fundada en 1906. Ay, Dios mío. Ay, Señor, ¿hasta cuándo van a entender estos burros? Esta iglesia. Ay, Dios mío. Ahora, dijo él que ellos son la versión reformada y que por eso ellos tienen imágenes de Martín Lutero y él se goza diciendo que sí. Entonces no vienen de Cristo. Voy a refutar parte por parte. Entonces ustedes vienen de Martín Lutero. Qué alegría más grande, ¿eh? Y dice ellos que no están en comunión con la iglesia católica. Entonces, si no está en comunión con la iglesia de Cristo, quiere decir que no son iglesia, que no son la verdadera iglesia de Cristo. Sino que vienen y son fundadas por un hombre, que ese hombre murió y resucitó. No, el único que murió y resucitó fue Jesucristo, quien fundó la iglesia católica. Así es el nivel de ignorancia de estos católicos. A Alexander Ventura le faltó algo. Escuchen. No quiso decir que él es romano. A mucha honra, nosotros decimos que somos cristianos evangélicos católicos y que la iglesia de Cristo es católica, apostólica y romana, porque el Papa está en Roma. Por eso nosotros decimos que somos iglesia católica, universal y también romana, porque el Papa está en Roma. Dice, la palabra iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso nosotros lo creemos. Y comenzó a dar capítulo y versículo de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, Romanos capítulo 4, versículo 3. Y la iglesia de Cristo no es una institución. Y vuelvo a dar la vuelta a la página. Llegaron los 10 minutos
Y no dijo, es que mi iglesia es la de Cristo por esto, yo presento a la iglesia de Cristo por esto, mi iglesia viene desde los apóstoles. Nunca dijo eso. Se le fue todo el tiempo y no habló de su iglesia. Estos no entienden lo que es iglesia, es católicos. Por eso es que habla estupideces. Pero habló y dijo, me enorgullezco venir de Martín Lutero. La iglesia católica romana, dice él, no era católica. El único fundamento es Cristo, dice él. Claro, nosotros sabemos que el fundamento es Cristo. Nosotros sabemos lo que dice Efesios, que usted lo leyó, capítulo 2, del versículo 20 en adelante. Que Cristo es la cabeza, es el dueño de la iglesia, es el que sostiene la iglesia. Wow. Pero ¿qué más les voy a decir? Si Samuel no dijo nada de su iglesia. Pero yo les voy a hablar de la iglesia de Samuel. Ya que él no habló nada, yo les voy a decir algo de la iglesia de Samuel. La iglesia de Samuel es liderada por una familia Melara fundada en 1996. Y esa iglesia es la Canaán, ¿cierto, hermano Samuel? Ah, miren, él está diciendo que sí. Esa iglesia nomás está en 3 países. La iglesia de él, para refutarlo. La iglesia de él simplemente está en 3 países. La iglesia de Cristo tiene que estar en todo el mundo, porque es universal. Mateo 28:19 paciencia dice, con esta gente, Dios todo mío. el mundo y prediquen el evangelio a todas partes. Paciencia y la iglesia con estos de Samuel, católicos. Nada más está en 3 países. La mente Fíjese lo tienen usted, llena de yesos que no entienden nada. Esponja. Cuando le escucho hablar, wow, yo me tengo que averiguar de dónde viene Samuel. La iglesia de Samuel nace de las asambleas de Dios. O sea, que él ahí está, mire, nace de las asambleas de Dios. Y él dice, claro, Alexander Ventura, la iglesia de él nace de las asambleas de Dios con el nombre de Iglesia Canaán. Esa iglesia nada más está en 3 países, Estados Unidos, El Salvador y Guatemala. ¿Por qué creen ustedes que dijo? Apologética sabe que en Guatemala hay muchos que son evangélicos. Yo he visitado todo Guatemala en la misión y voy para allá de nuevo. Muchos hermanos están saliendo de las sectas protestantes porque dicen, yo fui engañado. Yo no sabía nada, hermano Alexander. Y gracias ahora al Padre Luis Toro, a Marco Galvi y a Alexander Ventura y a muchos, nosotros nos damos cuenta cuál es la iglesia de Cristo. Ay, ay, ay. Y comienza a seguir que la iglesia de él está en 3 países, Estados Unidos, El Salvador y Guatemala. Y es liderada por una familia. Esa iglesia no es liderada por Cristo, es liderada por una familia Melara. Y miren bien, la iglesia de él es descendencia de la iglesia pentecostal, ¿o no, Samuel? Sí, claro. Amén, bendito Dios. Mira, le voy a compartir otro detalle. Yo nací en Iglesia de Dios. Ahorita, Samuelito, ahorita en 10 minutos habla lo que quiera. Faltan 3 minutos. Adelante. ¿Para qué está preguntando, Tito? ¿Ya? Sí, ahora, fíjense bien, esa iglesia es descendencia de la pentecostal. Pero hoy a Samuel, como se le dio en la llaga... Pero esa iglesia no es idólatra, señor. ¿Qué quiere decir? Quiere defenderse, Samuel. Ay, Dios mío, este payaso. El micrófono, Pedro. Así es el nivel de payasada de este hombre. Ay, señor. Ok, esa iglesia... Qué payaso. Es descendencia de la iglesia pentecostal, solo que esa es la reformada. Del pastor William Melara. Y nace en los Estados Unidos. ¿A dónde nace la iglesia de Cristo? ¿A dónde nace la iglesia de Cristo? En Estados Unidos. O sea, ahora Jesucristo ya no es judío. Ahora Jesucristo es guatemalteco. Ya no es árabe. Ahora Jesucristo ya no es de Nicaragua. Ahora Jesucristo se hizo gringo. Ay, ay, ay. Oh, ¿qué ser? Oh, hello. Hello. O sea, ahora Jesucristo es gringo, porque de la iglesia de Cristo, de la que pertenece Samuel, es una iglesia fundada en Estados Unidos por un pastor que se llama William Melara. Ese es lo mejor del catolicismo. Escuchen este apologista. Ay. O sea, por eso no dio argumentación, porque él sabe que la argumentación es pobre de su iglesia. No hablo nada de su iglesia. Pero recuerde, Samuel,
que quien está conmigo es Pedro Toro, hermano primo del padre Luis Toro, y con quien usted está debatiendo es con Alex Ventura, el que hace misión con el padre Luis Toro, que anduvimos por todo Honduras. La iglesia verdadera de Cristo, lástima que se vino mucho el agua, yo sé que me escuchan, pero la iglesia verdadera de Cristo, dice él, ni tan siquiera unos creen en la sucesión apostólica que viene de Pedro. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver. Te quedan 10 segundos, hermano. Ok. Cuando nosotros vemos que la iglesia de Cristo sí tiene autoridad y es una autoridad visible, miren bien, en el capítulo 20, versículo 28 de Hechos de los Apóstoles, dice: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto ustedes como obispos. ¿Será que la iglesia de Samuel tiene obispos? Él va a tener que contestarlo. Fácil. La iglesia de Cristo tiene obispos. ¿Y quién los dejó? Los apóstoles. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto a ustedes como obispos, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor. Cristo tiene una iglesia. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Gracias. Gracias, hermano Ventura. Paciencia con este idólatra, de verdad que sí es bruto. Segundos. Perdóneme, ahora pero sí, hermano Samuel tiene 10 minutos. No puedo creer las tonterías que habla. 5 segundos también para que pueda. Y pongan atención a lo que va a decir el hermano Samuel ahorita. Lo que gustes. Ahora sí puedes hablar lo que ibas a hablar. Bien la refutada, bonita. Excelente, muchas gracias. Que me alegra. Me dijeron de que iba a estar un poco chistosito esto y cierto pues está bueno. Voy a entrar a la parte, como dije desde un principio, Alex no quiso mencionar la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Romana no tenía una autoridad centralizada, sino hasta ahí por el V siglo. Las demás iglesias eran autónomas y por eso las que se apartaron son independientes, no reconocen la autoridad papal, porque eso no fue algo de que vino desde el primer siglo, sino que fueron cosas que surgieron más adelante. Ahora voy a entrar en lo que él, a refutar lo que dijo al principio, ¿verdad? Cuando hablamos de unidad, los católicos tienen un errorcito, y es de que creen de que todas las personas que son protestantes, como los mormones, los testigos de Jehová, los unicitarios pentecostales, somos la misma cosa, pero no, ellos no vienen de la Reforma. Esas son religiones que aparecieron en el siglo pasado aquí en Estados Unidos, pero nosotros venimos desde la Reforma, ¿verdad? Y como dije desde un principio, que de antes de la Reforma nosotros compartimos historia con con la Iglesia Católica, perdón. Cuando estamos hablando de unidad, es una unidad doctrinal la que nosotros tenemos. Todos los evangélicos cristianos o reformados tenemos la misma doctrina. Dentro de nosotros no tenemos división en cuanto a eso. Podemos tener divisiones en cositas menores, secundarias, de tercero y cuarto grado, pero no tenemos ninguna diferencia en las doctrinas fundamentales de lo que es la gracia. Cuando vamos a hablar de división, tendríamos que ir a chequear a 1 Corintios capítulo 1, cuando el apóstol Pablo corrige a los corintios por la división que ellos estaban viviendo. Ellos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Bernabé, porque ellos se apegaban a la persona que les había enseñado el evangelio. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo: no fue Pablo el que murió por ustedes, no fue Pedro, no fue Apolos, fue Cristo el que murió por ustedes. Todos ustedes deben de ser de Cristo. Todos nosotros somos de Cristo, independientemente de cuándo empezó nuestra denominación. Y voy a adelantarme un poquito. Yo acepté a Cristo a mis 12 años de edad. Yo acepté a Cristo en la Iglesia de Dios. Entonces mis raíces en realidad no son de al todo Asamblea de Dios, ¿me entiende? Iglesia Cristiana Canaán. Yo vengo de la Iglesia de Dios, que también empezó en Cleveland, Tennessee, en 1886. La Iglesia de Dios viene de la iglesia baptista llamada Holy Spring Baptist Church.
también del área de Tennessee. Y la Holy Spring Baptist Church viene de los ingleses que vinieron de Inglaterra. Y así se va la línea hasta llegar a la Reforma Protestante. Y de allí para atrás, como dije, compartimos 1500 años de historia con la Iglesia Católica. Como se lo dije a Luis Toro, nosotros estamos de acuerdo con los primeros 5 concilios, con los primeros 5 siglos. No tenemos ningún problema. Venimos de la misma mata porque tenemos las mismas doctrinas, como sería la doctrina de la Trinidad, que no la compartimos con testigos de Jehová, con unicitarios, con mormones, con islámicos y todos ellos. Entonces, por eso estamos de acuerdo en lo mismo. Con lo que nosotros no estamos de acuerdo es desde que Roma trató de consolidar el poder y ponerlo todo en las manos del obispo de Roma. De allí para adelante es que tenemos los problemas. Por eso es que la iglesia copta se apartó, por eso es que la iglesia ortodoxa también oriental se apartó, porque sabemos que la iglesia original no viene de esa manera. Así que en cuanto a la autoridad, ya dije que tenemos a las Escrituras y al Espíritu Santo. En cuanto a Mateo 16, 18, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 11 de que él puso el fundamento y que nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a Mateo 16, 18, lo que se está discutiendo allí es la identidad de Cristo. Si usted lee el contexto, usted se va a dar cuenta de que lo que Cristo le pregunta a los apóstoles es: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Claro. Ese contexto, por ningún lado usted va a encontrar que el propósito de Cristo era establecer un papado y también establecer una sucesión. Usted no puede sacarme un papado de ese contexto y usted no me puede sacar una sucesión apostólica de allí. La sucesión apostólica no es algo que se enseña en el Nuevo Testamento. Ese es un invento de Roma para tratar de consolidar el poder y tenerlo ellos en sus manos. Así que la iglesia, como dije, se compone de todos aquellos que han nacido de nuevo. Quisiera pedirle a Ale que cuando pueda me muestre, ¿verdad?, con un versículo de la Biblia donde el apóstol Pedro pudo recibir una autoridad diferente a la de los 12 apóstoles, porque en Mateo 16, 18 al apóstol Pedro se le prometen las llaves, pero no le son entregadas ahí. Solo le dice: a ti te daré, ¿ok? Tome nota, apúntelo, ¿ok? A ti te daré, no le dijo aquí te entrego. Entonces yo quiero que Alex me dé un versículo que me muestre donde el apóstol Pedro recibió una autoridad superior a de los otros 11 apóstoles, porque en Mateo 18, 18 al 20, el Señor Jesucristo, enfrente de los 12 apóstoles, recitó las mismas palabras, palabra por palabra, lo que dijo en Mateo 16, 18, y se las aplicó a todos los apóstoles. Entonces les dijo que donde 2 o 3 se reunieran en su nombre, allí estaría él, y que lo que ataran en la tierra sería atado en el cielo. Quiero también que Alex, por favor, me diga, en base a Mateo 18, los apóstoles le preguntaron al Señor Jesucristo quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Claro. Ellos ya lo debían haber sabido, si Pedro ya había sido declarado papa en Mateo 16, 18. Entonces, si Cristo declaró a Pedro como el papa en Mateo 16, 18, quiero que también me diga cómo es que 2 versículos más tarde Cristo le está llamando Satanás a Pedro. Entonces, todo eso es muy importante que lo tomamos en cuenta. Otra cosa que yo quiero que Alex me demuestre es que si el apóstol Pedro entendió a Mateo 16, 18 de la misma manera que él lo entiende, porque le voy a probar de que en 1 Pedro 5 el apóstol Pedro se consideraba un anciano igual que toditos los demás. Y en ningún momento Pedro creyó que él tenía autoridad por encima de los 12. Y eso lo vamos a ver más adelantito cuando le haga las preguntitas que le voy a hacer, cuando le pida pruebas sobre eso. Así que cuando hablamos de las llaves que el apóstol Pedro recibió, son llaves para de acuerdo la con el predicación del evangelio. El apóstol Pedro le abrió la puerta del reino de los cielos a los judíos en Pentecostés. El apóstol Pedro le abrió la puerta a los gentiles en Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio. Pedro le abrió la puerta a los samaritanos en Hechos capítulo 8 del versículo 14 en delante. Entonces Pedro sí abrió las puertas del reino del evangelio de los cielos. Es tan fácil de entender, pero estos idólatras no entienden del evangelio. Entonces no podemos nosotros inventar cosas, ¿verdad? Claro. Que la palabra de Dios nos lo dice.
Vamos a seguir por Estas acá. no son Otra cosa payasadas que le voy a como las pedir, que hace ese y idólatra. lo vamos a dejar para después, porque esta va a ser la pregunta. También quiero que me muestrara de que Pedro tenía autoridad jurisdiccional sobre la Iglesia Universal, porque el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 8 en delante, que el Espíritu Santo que le dio a él el apostolado para ir a los gentiles, dice de que el mismo Espíritu le dio el apostolado a Pedro para que fuera a los de la circuncisión, a los judíos. Entonces Pablo nos enseña de que el apóstol Pedro nunca tuvo autoridad jurisdiccional sobre la Iglesia Universal, sino que únicamente sobre los judíos. El apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro en Antioquía, dice que lo resistió cara a cara porque el apóstol Pedro no andaba conforme a la verdad del Evangelio. Dice que el apóstol Pedro andaba en una hipocresía, y dice que la hipocresía del apóstol Pedro había arrastrado también a Bernabé, porque Pedro, siendo judío, no vivía como judío, pero quería el apóstol Pedro judaizar a los gentiles. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que si el apóstol Pablo no le para la carreta al apóstol Pedro, Pedro hubiera partido la iglesia en dos. Pedro nunca tuvo autoridad. El apóstol Pedro nunca pudo mandar a todas las iglesias, y él nunca entendió Mateo 16, 18 de la manera que ustedes lo entienden, porque por ningún lado él lo enseña de esa forma. Nosotros, como dije, tenemos la misma doctrina como cristianos evangélicos. No somos lo mismo con testigos de Jehová, con mormones, con unicitarios. Así es de que el solo rebaño y el solo pastor que usted dijo que el rebaño católico y que las otras ovejas que estamos fuera somos nosotros, totalmente equivocado. Amigo Alex, yo no acostumbro a usar el guacal como a usted le gusta usarlo, pero si ese fuera el término, ¿va? Allí está hablando de que las otras ovejas son en la iglesia gentil. Por eso le leí Efesios, donde dice de que ya no somos más extranjeros ni advenenizos, sino que ahora somos un solo rebaño y un solo pastor bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo subió a la barca de Simón Pedro, fue porque Pedro necesitaba cuidado pastoral. Pedro había negado al Señor Jesucristo en 3 ocasiones. Entonces ahora él necesita restauración. Todo pastor se va a acercar a aquella oveja que necesita cuidado. Gracias, Pastor Samuel. Terminó. 10 minutos, 25 segundos. Está muy bien. Buen tiempo. Miren, ahora vienen las payasadas de ese tipo, porque él no sabe qué es iglesia. Él piensa que es su religión. Seguro que sí. Vamos a... El católico piensa que es su religión. La iglesia se aferra a la religión católica romana. Y el pastor, el hermano Echeverría, ya demostró lo que es iglesia. Estoy leyendo los mensajes y creo que va a traer el guacal ahorita. Es que se le olvidó el guacal por allá. Y el otro, el idólatra, es un payaso. Fíjense lo que viene con sus tonterías. Fíjense. Va a decir, no me has mostrado nada de tu iglesia. Si alguien me pide algo, yo no me has mostrado nada de tu iglesia. No me enseñaste nada de tu iglesia, porque este cree que una denominación o una congregación es iglesia. Bien, hermanitos, pues aquí estamos compartiendo la palabra de Dios. Recuerden ustedes que pues esto es para compartir. Sí, pongan atención a las babosadas que habla este católico. Ese es el nivel de apologistas. Todos los apologistas católicos son iguales de ignorantes. Y así es. Estamos compartiendo. Ahorita viene el set de preguntas que va a estar muy importante. Nos quedan 5 y 5 minutos. Así que cuando quieran, ¿no, Alex? 5 minuticos para darle el cierre al debate como tal. Y bueno, 5 minuticos de cada uno para la pregunta. No puedan levantar la pantalla. Gracias a los que están enviando sus cositas ahí, a cada uno de los hermanos, a Samuel, a Pedro, a Apologética Católica. Adelante. Listo. ¿Cómo es el tiempo, hermano? Listo. ¿Cuánto tiempo es? 5 minuticos, 5. Ok, yo los pongo. Adelante ahí. Cuando lo vean en la pantalla, adelante. Cierre el micrófono, hermano Samuel, un momentito, 5 minutos. Ok,
Yo cumplo lo que las personas me piden. El hermano Samuel me dijo, yo quiero ver el guacal y hoy lo voy a meter al guacal a Samuel. Comenzó con los ya payasos. me he metido a muchos. Payasadas. Y los 2 guacales, Diego Sig y todos los pastores que siguen. Ahora le tocó el turno a Samuel. Miren, Samuel va a terminar todo el debate y no va a presentar a su iglesia. No tiene nada que hablar de su iglesia, Samuel. No tiene nada que decir, mi iglesia está aquí en la Escritura, mi iglesia está aquí en la Biblia. Él comienza en su ya no le da el cerebro para más ese idólatra, ese es el problema. Y de Martín Lutero. Y en sus 10 minutos de refutación no salen de ahí, ya están cegados. Pero estos nunca tipos. presentó su iglesia. Me voy a quedar hasta aquí y ojalá otra vez cuando debatamos en vivo cara a cara, él me pueda mostrar su iglesia y donde yo vaya a debatir me puedan prestar un guacal grande para meter a toda la congregación al guacal. Ahora, fíjense ustedes, en San Juan capítulo 1, lo que él dijo, vamos de arriba para abajo, Alex Ventura no me puede mostrar que Pedro recibió una autoridad diferente a los demás. Fíjense bien, en San Juan capítulo 1, versículo 42 dice de la siguiente manera, y se le presentó a Jesús y mirándolo fijamente le dijo, Simón, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Allá Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo le da una autoridad a este hombre, a Pedro. Y vamos a seguir leyendo más. Jesús lo miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Ahí le cambia el nombre Jesucristo a Pedro. ¿Por qué le va a cambiar el nombre? Hoy vamos a ver algo. Dice él que a ninguno otro le dio autoridad, sino a todos. Vamos a irnos. Primero San Juan capítulo 21. En San Juan capítulo 21, versículo 22. Vamos a ver. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado a mí, también yo los envío a todos ustedes. Vemos que ahí les está hablando a todos, a los apóstoles, a todos. Pero hoy vamos a ver algo diferente. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Más que todos los que estaban allí? Le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo, apacienta a mis corderos. No le dijo a los 12, apacienten a los demás, o ustedes van a apacentar a todos. Le llamó a Pedro porque estaban comiendo en ese momento. Y cuando estaban comiendo, dice que solo llamó a uno. Llamó a Pedro y le dijo, apacienta a mis corderos. Ya si el pastor dice que esa no es una autoridad que le está dando sobre los demás, tendría que enseñar lo que ahí no dice así. Luego después le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me ama? Pedro le volvió a contestar, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Le da una autoridad sobre los corderos y sobre las ovejas. Pero ¿por qué le dijo Jesucristo a Pedro, apártate de mí, Satanás? Hoy le voy a contestar con Lucas, vamos a irnos a Lucas, capítulo 22, versículo 31. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a todos ustedes. Pero yo he rogado por ti. ¿Por quién le ruega Jesucristo? ¿Ruega por los 12 o ruega por uno, pastor? Pero no le dio autoridad, le rogó por él, dijo. Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a todos ustedes, como el trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti, por Pedro, para que tu fe no se venga abajo. Y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer. ¿Qué significa la palabra fortalecer? A los demás hermanos, no solo a uno, sino que a todos los demás hermanos. Cuando Jesucristo le da la autoridad a Pedro, le está dando una autoridad sobre los demás, y esa autoridad es la que le da Jesucristo a Pedro. Y hasta el apóstol Pablo llega donde Pedro en Gálatas capítulo 2 versículo 7 les enseña que la única autoridad de la iglesia hay alguien encargado, no cualquiera. Así que, Señor,
Alguacal. Tiempo. Muy bien, 5 minutos, 11, 10 segundos, muy bien. Hermano. Las preguntas. No, viene Samuel con 5 minutos. Oh, y después vienen las preguntas ya, ¿verdad? Sí. Oh, ok. 5 minuticos, Samuel. Encienda el micrófono, Samuel, no se le escucha. Sí, gracias. Ya repitió 2 veces que yo no le probé en la iglesia con la Biblia, le demostré hasta con versículos de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y se compone de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Su problema es que usted tiene un concepto antibíblico en cuanto a lo que es una iglesia. Usted cree que la iglesia es una organización, usted cree que la iglesia es una denominación. Exacto. Y ese es el problema. En Juan 1:42, donde se menciona Cefas, ¿verdad? En lo que ustedes buscan el arameo, pero también Juan allí nos da la traducción que dice que simplemente significa Pedro. Entonces allí no recibe ninguna autoridad. Dios tenía la costumbre de cambiarle los nombres a las personas para que se identificaran un poco más con la clase de ministerio que ellos iban a llevar. Por eso nosotros vemos que a Abraham Dios le cambió su nombre a Abraham, a Saraí se lo cambió a Sara, entonces a Pedro se lo cambió porque Pedro tenía que ser el que iba a abrirle las puertas a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles también. Entonces Pedro tenía un ministerio bastante fuerte y entonces eso nosotros no tenemos problema reconociendo eso. Entonces Pedro tenía que ser sólido, pero a pesar de eso nosotros vemos las debilidades de Pedro, ¿verdad? Cómo negó a Jesucristo 3 veces y por eso es de que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, y aquí lo voy a corregir a usted, de que usted dice que cuando Jesús le dijo a Pedro, me amas más que a esto, según usted se refiere a los discípulos. ¿Cree usted de que Cristo tenía competencia con los apóstoles referente a Pedro? No, mi estimado. El Señor le está diciendo al apóstol Pedro, me amas más que a estos pescados que has ido a agarrar. Recuerde que Pedro se fue a pescar después que lo negó y Jesucristo lo encontró desnudo pescando allá. Dice que se tuvo que poner la ropa. Entonces de eso es lo que está hablando. Me amas más que a estos pescados. ¿Prefieres, Pedro, regresar a pescar nuevamente? ¿Me amas más que a esos chimbolos? No le está diciendo me amas más que a esos discípulos. Así que cuando usted citó también, ¿verdad?, de que el Señor le dijo a Pedro 3 veces, Pedro, me amas. Jesucristo estaba restaurando el ministerio de Pedro porque Pedro había botado su ministerio cuando lo negó 3 veces. Cristo dijo que el que me niegue a mí, yo también lo voy a negar delante de mi Padre. Pedro botó el ministerio y por eso es que a Pedro le tienen que restaurar su ministerio. Por eso no le dijo a Pablo, no le dijo a ninguno de los otros, porque los otros no negaron a Cristo, solamente fue Pedro el que lo negó. Entonces cuando le dice el Señor Jesucristo de que iba a orar por él, porque Pedro era el que iba a ser zarandeado, a Pedro fue que Cristo le dijo, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. No le dijo nada a los demás. Entonces nosotros podemos ver cuando le dice también que después él regrese y que fortalezca a sus hermanos. Yo, a través de las tribulaciones que yo paso en mi vida, Dios permite que yo pase tribulaciones para cuando otro hermano mío en la fe más tarde tiene el mismo problema que yo tengo, yo lo puedo fortalecer. Yo le puedo decir, mi hermano, yo ya estuve ahí, yo ya pasé por ese molino y mira, Dios me sacó. Entonces allí nosotros podemos ver que de eso es que se está tratando. Entonces cuando dice usted de que Pedro, que el apóstol Pablo tuvo que ir donde Pedro, el apóstol Pablo tuvo que ir a ver a Santiago, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Fíjese que Pedro nunca fue pastor de la iglesia de Jerusalén, mucho menos de la iglesia de Roma. Entonces vemos de que de eso es lo que está hablando ahí el apóstol Pedro, porque el problema que el apóstol Pablo tenía era que Pedro andaba predicando un evangelio torcido. Por eso Pablo lo tuvo que corregir en Antioquía, en Gálatas 2. Entonces Pablo tiene que ir ahora a hacer el concilio de Jerusalén para tratar de resolver este problema, porque el apóstol Pedro andaba haciendo una cosa y Pablo andaba haciendo otra. Pero gracias a Dios que en el concilio de Jerusalén el apóstol Pedro llegó en calidad de apóstol, no en calidad de papa, y allí Santiago fue el que tomó la decisión y lo puso quieto, y yo creo que de allí para adelante Pedro aprendió su lección. Hasta ahí estamos. Qué fácil de refutar a ese idólatra. 4 minutos, 10 segundos. El hermano Samuel Chavarría.
Ahora pasamos al tiempo de las preguntas. Sí, pasamos al tiempo de las preguntas. Esto va a estar interesante. Escuchen. Primero, ¿no? Sí. Escuchen cómo van a reventar a este idólatra, vamos a tener este panadero. 2 preguntitas, solamente 2 preguntitas. Vamos a tener el tiempo que quiera Alex para preguntar y 3 minutos el hermano Samuel responde, ¿vale? Si la pregunta merece un sí y un no, primero se toma su tiempo, decir sí o decir no, y luego tomamos el tiempo para los 3 minutos. Adelante. No olviden compartir, dale. Escuchen las preguntas que va a hacer ese panadero. Me avisa, hermano. Absurdas las Sí, preguntas, cuando gustes. escuchen. El tiempo es tuyo cuando gustes para hacer la primera pregunta. Ok. Pastor, ya que estamos hablando, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Y hoy lo vamos a descubrir. Me pregunto yo, y le quiero preguntar a las 700 personas que hay conectadas. Hermano Pedro, solo antes de dar la pregunta, ¿cuántos tienes tú reunidos ahí? No, esto en vivo. No, sí es cierto. Hay 645 personas conectadas. Hoy le voy a hacer la pregunta a Samuel y espero que me la conteste con amor. Samuel, le voy a dar 5 nombres de iglesias y viene la pregunta. Ay, Dios mío, este hombre. La iglesia de Helen de White, la iglesia adventista, fundada en 1863. No salen de su Los ignorancia. anglicanos en 1534. La iglesia luterana en 1521. La metodista en 1791. Y la de Joseph Smith, fundada en 1830. Y las pentecostales de William Seymour, fundada en 1905. Aquí viene la pregunta. Gracias a cuál de esas iglesias nosotros tenemos una Biblia. La Biblia nosotros la tenemos por la iglesia. ¿Me dice para yo tomarte el tiempo? Sí, usted tiene 3 minutos para contestar con la Tiene verdad. 3 minutos. ¿Entendió la pregunta, Samuel? Perfecto. Entonces, listo. Tiene 3 minutos a partir de 3, 2, 1. Adelante, Samuel. Tiene 3 minuticos. La iglesia, la Biblia nosotros la tenemos en primer lugar porque cuando el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles a escribir, el Espíritu Santo sabía con toda claridad qué libros eran inspirados. El trabajo de la iglesia fue poder identificar qué libro era el que había sido inspirado. Entonces, yo no puedo decir que es porque yo identifico el libro de una persona, ese libro me pertenece a mí. Lo primero que fue identificado fueron los 4 evangelios. En segundo lugar, lo que fue identificado fueron las 13 cartas paulinas y la reconoció el apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 3, versículo 16 en delante, donde el apóstol Pedro dice de que en los escritos de Pablo hay cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos, los inconstantes tuercen para su propia perdición, igual que las otras escrituras. Para el año 180 ya existía el canon moratorio y usted puede buscar en Google el fragmento moratorio, ahí lo va a encontrar y va a encontrar el chart completamente donde para ese tiempo ya habían 23 libros de la Biblia reconocidos como inspirados y adivine qué libros eran los que no estaban ahí reconocidos. Yo me quedé en shock cuando vio esto. Primera y Segunda Pedro no estaban reconocidos 200 años después que la iglesia nació. Digo yo, ¿cómo puede ser posible que los 2 libros escritos por el Papa Romano 200 años después no los han reconocido como inspirados? El primer se pegó. Hebreos no estaban reconocidos. Para el año 367, el Atanasio de Alejandría, quien es parte de la iglesia copta, citó los la iglesia 27 no tiene libros nada que del ver, Nuevo su Testamento religión en su carta no tiene pascual nada que ver número con la Biblia. 39, así como los tenemos ahorita. De allí fue de allí fue Agustín de Hipona en el 393. Marción también mencionó el canon bíblico mucho antes. De donde viene la de Juan Marcos, ellos fueron los que hicieron un
un sínodo, no hicieron un concilio, y allí ellos fue que analizaron qué libros iban a formar parte del canon bíblico. No fue en el año 382 con el Papa Damaso, porque Damaso se murió en el 384. En el 397 en Cartago fue donde se ratificó el canon bíblico, y para el 405 fue donde Jerónimo terminó su traducción. Así más que claro. La cosa no tiene ni un pelo que ver en esto, ni el Papa Romano, porque ninguno de ellos estuvo en Hipona cuando Agustín estuvo tratando la cuestión del canon. Así que no pueden ustedes atribuirse ese derecho, porque no lo tiene la Iglesia Católica Romana, no formó parte de eso. Tiempo, listo. Tiene 3 minutos, Alex, para refutar lo que el hermano Samuel acaba de decir. Me dice y se lo tomo. Bueno, ya listo, hermano. Cuéntamelo tú ahora. Adelante. Me voy a quedar esperando. ¿Qué? Tengo 3 minutos. ¿Qué? Me voy a quedar esperando que presente a su iglesia. Y me voy a quedar esperando que responda a mi pregunta. Gracias a qué iglesia tenemos una Biblia. ¿Quién recopiló? Él acaba de dar unos nombres de unos católicos que fueron obispos de la Iglesia Católica. Para su mayor información, dice él, dice Samuel, que esto quedó grabado. Dice, vayan a buscar en Google, hermano Pedro, hermanos que están conectados, váyanse a San Google. Claro. A buscar. ¿Cuál es el problema con eso? Por favor. La Biblia la hizo la Iglesia Católica y fue San Damaso I en el año 382, en el Concilio de Roma. ¿Por qué no la hicieron los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo, los tabernáculos bíblicos? ¿Por qué no la hicieron los príncipes de paz? ¿Por qué creen en la iglesia que recopiló todos los libros? El mismo de siempre, ¿no? Le dicen la gran ramera, la prostituta, que el Papa es la bestia, que es el anticristo. ¿Por qué no le hicieron ellos? Porque ellos no existían. Y cuando Jesucristo vino, para su mayor información, había un canon. Este católico sí que está perdido. No existía la Biblia. Hasta que viene la iglesia, y de la iglesia sale la Sagrada Escritura, que recopiló los libros, que se llamaba biblioteca, y que luego después pasaron a llamarse Biblia. Pastor Samuel, yo quiero que vea, mire. Yo pensé, ¿cuánto tengo de tiempo, hermano? 2 minutos. Ese es el nivel de apologética de estos sectarios católicos romanos. Yo pensé que el pastor estaba bien preparado. Está, si ya te refutó todo. Porque hay algunos que les he hecho la pregunta y dicen, gracias a la Iglesia Católica, no dan tantas vueltas. No. Pero yo les digo a ustedes, 658 hoy conectados, busquen en Jesucristo. Hay cosas que Google te dice que son mentiras. No le creas al Google. La Iglesia Católica tiene una historia, y la historia te lleva a la verdad. Y la verdad te lleva a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? No una iglesia que la lidera una familia. No una iglesia que nace en Estados Unidos. Sino una iglesia que nace allá en Roma. Cuando Jesucristo deja su iglesia. Ahí me quedo. ¿Nace en Roma o nació en Jerusalén? Perfecto. Gracias, Alex. ¿La iglesia nació en Roma? ¿Allá fue Jesús a fundar el Vaticano? ¿En serio? Qué tonto. La primera pregunta de Samuel Caballero. Wow. Excelente. Voy a hacerle una misma pregunta que mi gran amigo, querido Luis Toro, suele tratar de querer resolver, pero hasta el momento no lo he visto resolverla, pero voy a esperar que Alex me la pueda resolver. Porque en Roma Jesús fundó su iglesia. La palabra de Dios al apóstol Pedro dentro de la construcción de la iglesia. ¿Cuál era la posición que lleva dentro de la estructura de la iglesia con la Biblia? Cierra la puerta, no. ¿Entendió la pregunta, hermano? Alex. Dame un segundo, hermano. Va a buscar a San Google. Muy bien, pues todos los que están conectados a darle tap a la pantalla, 650
Si le dan 20 veces a la pantalla a las 650 personas, aquí TikTok nos puede recomendar para que yo aquí tengo 1000, compartir del hermano Samuel, no digo nada. del hermano Alex, de todos los que estamos acá. Yo aquí tengo 1000, no digo nada. Compartiendo. Voy a aclarar en la pregunta por si acaso. Okay. Estas son las cosas, le puedo aclarar para que... Sí. Vaya, tiene que identificar quién es la roca, tiene que identificar quién es el fundamento, tiene que identificar quién es la piedra angular y tiene que identificarme quiénes son las columnas. Entonces, en la construcción, esa es una cosa que Luis Toro promete hacer, pero hasta el momento no lo he visto que lo haya logrado. También se lo he preguntado de manera personal y no me lo ha podido, no me ha dado una respuesta clara. Entonces, quiero ver si Alex me puede decir si Pedro es la roca, si Pedro es el fundamento, Pedro es la piedra angular, Pedro es la piedra cabeza, o Pedro es una piedra viva. ¿Qué pregunta? ¿O es una pregunta en una? Sí, solo es una lo pregunta. mismo. ¿Es la misma? La misma. Ok, va. Solo le quiero aclarar. La piedra, el fundamento y la piedra angular. Una. No, pero es la misma. Primero hizo una, que ya se la tengo. Ahora vienen 3. No, dele. No. No quiere responder lo demás. Ok, va, no quiere responder. Okay. No me responde hermano. ¿Qué pregunta? Esa pregunta es de reventadiablos. Voy a hacer otras 3 preguntas. Sí, Samuel, Pobre la tipo. primera pregunta que diste, yo la tengo acá. Mírenlo su cara, ¿Dónde miren. aparece bíblicamente a Pedro dentro de la construcción de la iglesia? Eso es, dale, solo estaba aclarando. No, yo solo estaba aclarando. No, eso mismo. Así es. Eso es lo que va a responder. Solo aclarándole. Listo. La pregunta Gracias, es, hermana Adri. ¿dónde aparece Pedro dentro de la construcción de la iglesia? Eso. Listo. Adelante, Alex. Ya no tiene cerebro para eso. Ya. Ok, tómame el tiempo, hermano. 3, 2, 1. 3 minutos. Primero, vamos a ver quién es esa piedra. La piedra angular que desecharon los constructores. La piedra que es Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 20, vamos a leerlo y dice así: están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Son esas piedras pequeñas que van fundamentando, que van haciendo esa iglesia. Pero ¿quién es el que detiene esas piedras? Es Cristo. Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de los santos. Ustedes son la casa de Dios y están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y los profetas. Y aquí está la refutación. Y cuya piedra angular es Cristo. Primero, la piedra angular. Le voy a contestar lo que él está diciendo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Pedro? ¿Y a dónde lo representan? Y que no lo puede contestar el padre Luis Toro. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo. Cristo Jesús es la piedra angular, quien sostiene el edificio, porque sin Cristo no puede haber fundamento. Sin Cristo, cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo. ¿Y Pedro, en él dónde se está? ajustan los diversos elementos y la construcción. Aquí le está hablando hasta de la construcción, lo que usted quiere saber. Cristo, en él se ajustan los diversos elementos y la construcción, y se eleva hasta la forma de un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario lleno de espiritualidad de Dios. Ahí está Samuel. Primero es el edificio. ¿Quién sostiene el edificio? La piedra angular que es Cristo. Ahora, vamos a ver quién es Pedro. Vamos a ver quién es Pedro. Tiempo. ¿Me avisas, hermano? Tiempo. Queda un minuto. ¿Vamos? ¿Cuánto? Te quedan 40 segundos. Ok, vamos a ver. Ahorita lo van a reventar ese tipo. Tengo que llegar. Esas refutadas me gustan.
Aquí está, Hechos 5:14. Mas aún cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor y aumentando así su número. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en las camas y camillas por donde iba a pasar Pedro para que por lo menos la sombra cubriera a alguno de ellos. ¿Y eso la qué? iglesia reconocía a Pedro como quien, como aquel donde Jesucristo había dejado una jerarquía. Jerarquía. La iglesia sabía el encargo que Jesucristo le había dejado a Pedro. En Hechos 9:32 vamos a ver a la misma iglesia, qué es lo que hace la iglesia católica. Ya no, ok. Tiene tiempo, hermano. Perfecto. Muy bien. Oh, se fue. ¿Se fue Samuel? Se fue Samuel. Está pausado, Samuel. Está pausado. Entró una llamada, espérenlo, ¿O se espérenlo. fue? Bueno, quiero darle las gracias a las 733 personas que están conectadas con nosotros. Dios me los bendiga, en el nombre de Cristo. Se fue Samuel. Oh, bendiciones. Ahorita viene, tranquilo. O anda buscando en el Google, hermano, hay que esperarlo. Hermanitos que están conectados, todos allí. Que viva la Iglesia Católica, que viva Cristo, Que por favor. viva Cristo, que viva Cristo. Que viva la Iglesia Que viva Católica. Cristo, que viva Cristo. Hermanos católicos, Que viva por favor, Cristo, no me que viva abandonen, Cristo, no que abandonen viva a la Iglesia Cristo, de que viva Cristo. Todos poniendo, que viva la Que Iglesia viva Cristo, Católica, que viva Cristo, que viva Cristo, Rey. Cristo, Amén, hermano. Cristo, Gracias, Cristo no Dios le está bendiga. muerto, Que viva Él Cristo está Rey. vivo, Que viva la Cristo Iglesia no está Católica. muerto, Él está vivo. Eso, hermano. Se acabó, hermano Pedro. Dice la gente, lo bajaron. Mira, hermano, para yo bajarlo tengo que llegar acá. No sean mentirosos. Tienes moderadores que lo bajaron. Se bajó. Incluso quedó, ¿cómo se llama, hermano? Como cuando va a buscar en el Google. Quedó Como mutado. Sí, quedó frisado. Quedó frisado primero. Ya y viene, luego no se preocupen, vamos a esperar. No sé qué pasó. Sí, los moderadores lo bajaron. No tengo su número, Alex. Yo no tengo su número de él. Pero no sé qué pasó, pero se bajó. Deja ver si lo puedo invitar yo acá. A ver. Ahí lo voy a invitar, a ver. Exacto. Samuel, Invítalo. Es que le estaban rezando a Mamita María. Por eso se bloqueó. Apaga tu micrófono, Ventura. Se escucha mucho la lluvia. No, ya lo invité, pero no sé qué pasa. No, lo bajaron. Los moderadores lo bajaron. Invitación. Los moderadores lo bajaron. Él no, pero los moderadores. Él sí dice, se lava las manos, ¿no? Se lava las manos, yo no lo bajé. Pero los moderadores lo bajaron. No seas así, hombre. Hermana Mónica. Está haciendo mucho calor. Se fue. Lo invito, pero no entra, hermano. No, se fue. De todas maneras, Ya se fue. ya perdió Ventura. No pudo demostrar nada de su religión. Bien refutado que Ya está. se fue, Alex. Se fue. Del todo yo creo que se fue. Lástima que no tengo el número del hermano. Ahí está en un comentario. Díganle a Samuel que entre. Ahí porque está. si no se va a ahogar en el guacal. Ahí está otra vez, lo estoy invitando. Ahí está, mira, ya lo estoy invité, aquí, ya lo dice. invité, hermano. Ya recibió la invitación, ya la mandó. Ahí está en un Se volvió a comentario. bajar, hermano. Ya le mandé la invitación y se volvió a bajar. Ahí está, dice, súbeme. Le está pidiendo que lo suban, mira. Ahí está, súbame. Está fuera de cobertura. Súbame, dice. Ahí está. ¿Ven conmigo? No sean cobardes, súbalo. Ahí está, mira. ¿Qué dice el hermano? Dice, no hagan trampa. Ahí está, mire su comentario.
No hagan trampa. Sí, hermano, se fue. No hagan trampa. Samuel, mande la invitación porque yo ya lo volví a invitar. Mande la invitación, Samuel. No sé qué Samuel, le voy a pedir de favor que no haga esto. Por favor, le voy a pedir, no haga esto. Ahí está, ahí está ya. Hermano Samuel, por favor. ¿Qué pasó, Samuel? Pues se le cayó la señal. ¿Cuál es el problema? Ahí está. ¿Qué pasó, Samuel? No perdió sus moneditas. El teléfono. Aquí está, mire, ve. Dejen de estar juzgando lo que no es. Usted está dejando un mal testimonio como cristiano que dice ser. Aquí le estoy probando el teléfono. ¡Qué bárbaro! No, hermano. Hoy usted ha dejado mal parada la iglesia. ¡Qué bárbaro! Me he quedado asombrado oyendo todo lo que ha estado hablando. No, hermano. ¡Qué barbaridad! Hermano, wow. Es que están copiando acá en el chat que lo bajamos nosotros. Sí, pero a lo que yo voy es todo lo que se puso a hablar Alexander. Eso no es de cristiano. ¡Qué vergüenza! Dele, pastor, de todas maneras, dele garrote a estos tipos. De que yo me corrí, que ando buscando en Google. Eso es falso testimonio. Claro. Se salió. ¿Dónde comenzó queda a dar vuelta y se fue? Dale, Ahora hermano, dale. Dales a estos tipos, dales. Refútalos. Tiene 3 minutos para refutar. Me dices si te tomo Ya el está tiempo. perdido este tipo, miren minutos. cómo su cara de ese tipo, miren. Sí. Pero es la cara de la idolatría, okay. Miren. No sé en qué estábamos. A mí me tocaba, ¿verdad? Cara del endemoniado de ese tipo. Me tocaba refutar lo que él respondió. Ok, vaya. Perfecto. Escúchame. Vaya. Entonces, en Hechos, capítulo 5, donde está hablando de que con la sombra de Pedro se sanaban las personas, está hablando de preeminencia que el apóstol Pedro tenía, no está hablando de ninguna autoridad jurisdiccional. No me pudo demostrar de que Pedro es el fundamento de la iglesia. Lo único que pudo hacer es lo mismo que hace Luis Toro, de poner a Pedro como una piedra pequeña, como una piedra viva. Así que no tienen respuesta para esto, porque Cristo es la roca. De acuerdo al apóstol Pablo, Cristo es el fundamento. Todos nosotros somos piedra viva y el apóstol Pedro va juntamente con nosotros como piedra viva. Eso fue lo máximo que logró demostrarme. Pero el apóstol Pedro es una columna, de acuerdo a Gálatas capítulo 2:9, dice allí de que el apóstol Pedro juntamente con Juan eran columnas de la iglesia. Entonces no son el fundamento, como usted está diciendo, el Cristo es el fundamento. Entonces Pedro es igual que los demás apóstoles en cuanto a eso. La piedra y el fundamento y la roca se llama nuestro Señor Jesucristo. Así que no logró demostrar lo que trata de enseñar con Mateo 16:18, porque Cristo es la piedra angular, Cristo es la piedra cabeza, y Pedro no pasa más de ser una columna igual que los otros 12 apóstoles. Así es. Yo creo de que no le gusta lo que yo dije, de que fueran a verificar en internet, porque Wikipedia lo tiene bien clarito y eso está demostrado con la historia, que los libros de la Biblia fueron reconocidos con el pasar de los tiempos. Y Damaso, como digo, la Iglesia Católica no puede esconder de que fue en Hipona en 393 de que se empezó el canon. Roma en el 382 no tuvo ningún concilio. Roma lo que tuvo solamente fue un sínodo local de la iglesia local, porque en el año anterior, en el 381, habían tenido el concilio de Constantinopla y ellos simplemente se reunieron para poder hacer ajustes en base a lo que habían hablado el año anterior, pero no tienen ningún documento que pueda mostrar que en 382 se trató el canon. Sí pueden probar que hubo un sínodo local, una reunión local y nada más, pero nada que puedan probar que el canon se trató ahí. Gracias, Samuel. Bueno, luego viene, ya terminada la refutada de la primera pregunta, claro. Viene la segunda pregunta. Viene la pregunta de Alex, la segunda pregunta de Alex y última pregunta. Segunda pregunta de Alex, última pregunta para concluir con compartir con este debate. Muchas gracias a todos los que se han conectado, de verdad, a todas las 665 personas que tenemos conectadas. Gracias, Alex, a los 1000 que tengo aquí. Cuando gustes.
Se escucha un micrófono. Adelante, Alex, adelante. Ok, la pregunta va a ser sencilla. La pregunta va a ser sencilla. Y quiero que él me lo demuestre para ver si es la iglesia de Cristo. Pastor Samuel, yo quiero que en el nombre de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, usted, ya que dice que viene de la iglesia de Cristo, me dé el nombre de un pastor de su iglesia que venga desde el año 100 para acá, así como lo tenemos nosotros en la iglesia católica. Como usted dice que es la verdadera iglesia de Cristo, yo quiero que me dé el nombre de un pastor del siglo I en adelante o del 100 para acá, por favor. ¿Entendió la pregunta, hermano Samuel? Tiene 3 minuticos. Perfecto, muy bien. Yo creo que Alex todavía sigue sin entender lo que la Biblia enseña como lo que es el concepto de la iglesia como cuerpo de Cristo. Hermano, la pregunta, por favor. Te va a responder, pero no como tú quieres. Pasa que en el tema de las preguntas y respuestas, si no tiene una respuesta de la pregunta que se hace, pues simplemente diga hubo un pastor en tal fecha o no hubo un pastor, pero no puede irse para los lados. O sea, si no lo tiene, si no hay un pastor, simplemente dile no hay un pastor, no hay una respuesta, pero él tiene que responder hay a que su ser manera. concreto con la pregunta. ¿Sí me hago? Yo fui claro en mi introducción y dije de que nosotros compartimos 1500 años de historia con la Iglesia Católica. Yo creo que eso responde la pregunta. Listo, entonces la pregunta que él hace es, ¿hay un nombre de algún pastor lo que él preguntó? Todos podemos acudir a los mismos padres apostólicos de la iglesia, los mismos que él acude, a los mismos acudo yo. Perfecto. Pácatela. Vaya, ahora me toca la mía. Tienen 3 minutos, Alex, para refutar o para decir algo. ¿Tienen 3 minutos, Alex? Sí. Quiero de que Alex me pueda mostrar le con toca la responder. Biblia. Ahorita un momentico. Toca responder. Un momentico. Pastor Samuel, no se ponga nervioso. Me falta a mí la refutación. 3 minutos. No, Alex. tengo que usted acaba de dar la respuesta y tengo que refutarlo, pastor. Así como hicimos en la primera. No creo que ya se le haya olvidado. Perdón, sí, perdón. Yo me confundí. Dele. Claro. Tranquilo, Samuel, tranquilo. No pasa nada. Sí, dele. Adelante, Alex. Silenciar los micrófonos, por favor. Dame un segundo, hermano. Miren la cara de esta idólatra. No, Esta es la tranquilo, cara no pasa de la nada. idolatría, Aquí la idea es compartir, la idea es poder aclarar. Hay que ser muy específico en la respuesta de las preguntas o muy específico a la hora de hacer las preguntas. Traigo un poquito así de cercanía con la cámara porque aquí no tenemos ya luz, no tenemos energía. Estoy aquí con una lámpara, pero bendito sea Dios, seguimos compartiendo. Hay que ser un poquito como, si la pregunta es concisa a veces de sí y no, pues se puede decir sí o no, perfecto. No de repente salirnos, no pasa nada, simplemente la respuesta estuvo muy bien, vamos a esperar entonces ahora que él con sus 3 minutos pues pueda... Ya, listo. Adelante, tiene 3 minutos. Bien, hermanitos, fíjense bien. La pregunta que le hice al pastor Samuel, o al hermano Samuel, perdón, es que me dé el nombre de un pastor que venga desde el año 100. Y oyeron lo que él dijo. Miren, por eso yo les decía, para pastor se estudia, tiene que estudiar para muchas cosas, hasta para mentir. Porque él hubiese dicho, yo le hubiera creído a él, si él hubiese dicho Alex Ventura, no tengo a ni uno. Es que Alex Ventura está con lo mismo, estamos hablando del tema de la iglesia. Y me va a disculpar Samuel, pero si Samuel
Pero si Samuel tiene una abuelita o una bisabuela, él tiene que acudir a la historia y preguntarle a su mamá, a su papá, ¿quién fue mi abuelita? ¿Quién fue mi bisabuela? Y la historia lo va a llevar a conocer quién fue la abuelita y la bisabuela. Pero como él no quiere historia, y como no tiene ningún pastor que lo represente en el año 100, y dio pena de verdad decir, es que a mí me representan los mismos de la Iglesia Católica. Mire qué sinvergüenzada más grande. Hoy sí, espéreme, hoy sí, yo me he dado gusto hoy. Y como él mismo me lo pidió, mire, Samuel. Esa es su basinica para que se mea en las noches. Mire, si él me tuviera de frente, quizás me estuviera dando la mano, estuviera haciendo cualquier cosa. Mire, no, ustedes vieron, los católicos vieron que él no tiene ningún padre desde el año 100 o del primer siglo en adelante. No padre necesitamos, de la iglesia, tenemos a Cristo. como San Pedro, Anacleto, San Esteban, ni los huesos San Ignacio de Antioquía, que no lo nombró. Ninguno. Pero lo voy a refutar. Él dijo que primero había ido a una iglesia y después se había pasado a otra iglesia. Hasta lo voy a refutar porque tengo tiempo. Ay, Dios mío. Dice segunda de Juan, versículo 9, el que se aventura, pastor, el que se aventura y no pertenece en la doctrina. Es que Cristo no es doctrina, dijo él. Es que la doctrina es que Cristo, eso es el cuerpo de Cristo y ya estuvo. Miren, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, ese no posee a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, ese posee al Padre y al Hijo. Ahora, aquí viene Samuel. Si alguno viene a ustedes y no trae la doctrina de Cristo, no lo reciban en su casa ni le saluden, pues el que lo saluda se hace cómplice hasta de sus malas obras. Deme el nombre de un pastor que lo represente en el año 100. No lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque no hay. ¿Cuándo nacen ellos? En 1517, con la reforma de Martín Lutero. Gracias. Adelante, gracias. Gracias, 3 minutos. 3 minutos. Ahora viene la pregunta de Samuel. La última pregunta de Samuel. ¿La puede hacer Samuel? Alex, por favor. Perfecto. Tiene chance para hacer su última pregunta. Y luego, tómese su tiempo tranquilo para hacer la pregunta. Y luego haga, él tiene 3 minutos para responder. Excelente. Quiero pedirle a Alex que me muestre con la Biblia que Pedro fue obispo de Roma y que quisiera saber en qué tiempo él se sentó en la silla romana y empezó a dar órdenes de ahí. ¡Pácatela! ¿Entendió la pregunta, Alex? Perfecto. Me avisa cuando Eso querías. Dame un segundo que tengo que buscar la Biblia. Sí, en San Google. Va a ir a la Biblia a buscar. Tengo que buscar la Biblia, hermano. Va a ir a buscar a la Biblia donde estuvo sentado en el Vaticano. 3 minutos para responder bien ahorita el hermano Alex. Ya cerrando esta última pregunta, Pastor Samuel. Va a responder cualquier babosada porque ha habido mucho respeto, muy bien lo que han respondido, lo que han preguntado, cómo han expuesto y de verdad pues por lo menos a mí me ha agradado mucho este compartir. Le mando un saludo también, pastor, de el hermano Javier Chaparro, está buena. que lo admira mucho, lo quiere mucho. Mi gran amigo. Hey. Entonces, pues bueno, la Florida también está ya viendo. Cuando Pedro estuvo de obispo en Roma y estuvo sentado en la silla del Papa, a ver, ahí en el Vaticano, que muestre. ¿Nos recuerda la pregunta, Samuel, otra vez? Listo. Sí, lo que le pregunté es que quiero que me muestre con la Biblia de que Pedro fue obispo de Roma y quisiera saber en qué año él se sentó en la silla romana para dar órdenes. Perfecto, adelante, Alex. 3 minutos. Puras preguntas reventadiablos. Okay. Esas preguntas me gustan. Él quiere saber, fíjense bien, lo que él quiere saber, que si Pedro fue obispo En Roma. Fíjense bien, miren, cuando se habla de la palabra obispo, es aquellos que van a cuidar al rebaño de Cristo. Y ya se lo mostré yo, con San Juan capítulo 21, versículo 15, cuando Jesucristo le da una autoridad a Pedro. Ahora, vamos a ver algo.
En Hechos capítulo 15, versículo del 6 en adelante, dice así. Tengo 3 minutos, a ver si me alcanza. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. No, responde bien. Fueron recibidos por toda la iglesia, responde. Los apóstoles y los presbíteros. Y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos, ahí habían presbíteros, ahí habían obispos, pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron, está contestando otra cosa. Es necesario circuncidar a los judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. No, eso no pidió el Entonces pastor, los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar el asunto. Aquí viene Pedro, el obispo, Pedro, el encargado de todo, la autoridad. Pedro se puso de pie y les dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios ha intervenido en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre hombres y mujeres, entre ellos y nosotros. No está respondiendo. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? Ahorita viene la reventada. Poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que muestre padres que no fueron capaces de soportar. No. Y todos quedaron callados al diálogo. Y todos quedaron callados cuando Pedro se paró, se puso de pie y contestó. ¿Por qué? Porque Pedro era la máxima autoridad. Jesucristo lo había dejado como obispo el año 16-18. cuando estuvo sentado en la silla en Roma. Iglesia, dale. Y te daré las llaves. Ahí lo confirma que es el obispo, porque le da una autoridad sobre todo, no sobre uno. No, estás infiriendo. Ahí me quedo, hermano. No. Ahí viene la reventada, escuchen la reventada. Hermano Samuel, tiene 3 minuticos. Ya con esto cierra, ya. Tiro de gracia. 3 minutos y no pudo responder la pregunta. Así que yo creo que Ponlo no lo en voy a grande. meter en un guacal, sino en un barril. Porque eso que él citó, Hechos capítulo 15, fue en el concilio de Jerusalén. Eso no fue en Roma, mi estimado. Lea bien el capítulo 15 de Hechos. Así que Pedro no estaba sentado en Roma, y Pedro en Jerusalén estaba sentado en calidad de apóstol, no en calidad de papa. Si usted lee bien el contexto, eso es lo que usted va a encontrar en cuanto a eso. Así que no pudo responder de que Pedro fue obispo de Roma, y no me lo va a poder probar nunca, ni él, ni ningún católico romano me va a poder probar a mí de que Pedro fue obispo de Roma en ningún momento. Así que la sucesión apostólica desde Roma no tiene ningún fundamento bíblico, reventado, ni histórico, y hoy se fue al barril, no al guacal. Así es de que la otra que también no me pudo mostrar es de que Pedro estaba dando órdenes desde la silla romana. Yo le voy a demostrar con Hechos capítulo 14 de que el apóstol Pedro no estaba en Roma, sino que estaba igualito que en el capítulo 15 en Jerusalén, recibiendo órdenes reventado de los otros 11 apóstoles. Oh, qué raro eso, si Pedrito tenía que haber estado sentado en la silla romana dando órdenes. El libro de Hechos nos da la historia de la iglesia. Entonces dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén... Es que lo bloquearon porque hace rato podía comentar. Para que pueda terminar, solamente por favor guarden silencio, porque el hermano aquí va a terminar. Y que diga qué es lo que le pasó. Yo quiero saber qué le pasó. No, por favor. Se mete en su TikTok y está bloqueado. No sé qué pasa, a lo mejor no sé qué pasa, pero pues no te aparece ya. Tramposos, lo bloquearon. Puedes hablar. Gracias a los 1000 que están aquí conectados. Hermano Gracias. Samuel. Gracias, hermanos, que están aquí conectados. Sí, entonces yo estaba diciendo de que él no pudo mostrar de ninguna manera de que
el apóstol Pedro fue obispo de Roma y vimos que, ¿verdad?, la cita que él trajo era de Pedro en el concilio de Jerusalén. Donde se cortó fue cuando yo dije de que en Hechos 8:14 Pedro aparece que está en Jerusalén porque él está recibiendo órdenes de los otros 11 apóstoles. Hechos 8:14 dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén escucharon que Samaria había recibido el evangelio, les enviaron a Pedro y a Juan para que fueran a imponerle las manos. Entonces, para Hechos 8, el apóstol Pedro no estaba en Roma. Entonces, otra cosa también es de que el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos en el año 57 y el apóstol Pablo no mencionó a Pedro por ningún lado en todos sus 16 capítulos. Así es de que en el capítulo 16 él mencionó a más de 35 personas, pero no mencionó a Pedro por ningún lado. Entonces Pedro en Hechos 8:14 estaba obedeciendo las órdenes de los otros 11 apóstoles, y si los otros 11 apóstoles mandaban a Pedro es porque ellos creían que Pedro no tenía autoridad sobre ellos y que ellos podían darles órdenes. Entonces, y Pedro también reconocía que él no tenía autoridad por encima de ellos porque él recibía órdenes de ellos y las cumplía. Hasta ahí lo podemos dejar. Pastor, ya dejando el debate, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a su cuenta? Ayer le mandé las pruebas, me bloquearon. Ahora ya no lo puedo encontrar a ustedes y aparece. Pueden ir a mi página de y subir las pruebas. Apaga tu micrófono, Ventura. En la casa de láminas se escucha mucho la lluvia. Apaga tu micrófono. No, no le escucho muy bien. Apaga tu micrófono. Dice que él me envió una foto donde él te busca como perfil y apareces como si no existiera, como si no se ¿Lo bloquearon? Sí. Cuenta no encontrada, lo bloquearon, claro. Es eso, ajá. Alex, dice que, por ejemplo, cuando te va a buscar, lo bloquearon. Como, a ver si lo puedo checar aquí. Cuando te va a buscar, ahí puede. Aquí, mira, si te busca ver, pastor, como Alex Ventura, aparece así, Alex. Un screenshot. Ok, a ver, pastor, póngalo más cerquita, por favor. A ver, ¿Sí me entiende? Vamos a ver. Entonces, uy, pastor. Aparece así y aquí lo mete como Alex Ventura y ya no aparece en el TikTok de él. ¿Qué pasó? Lo bajaron otra vez. No es en inglés dice accounts no funds. No sé qué significa. No found. No encontrado. Como perfil no encontrado. Ok. Bueno, muchas gracias. Ha sido para mí un privilegio, una bendición el poder haber compartido con ustedes de una manera como hermanos, con espíritu de aprendizaje y también de ser de edificación para las demás personas. Pues esto es lo que a mí me gusta, compartir con quien sea, con mi gran amigo Luis Toro, con Alex y con cualquier otra persona que le guste compartir. Creo que es una manera de aprender de la palabra de Dios. Así que yo le agradezco a Alex por la invitación, le agradezco a usted, Pedro, por la moderación. Y pues espero, ¿verdad?, de que podamos mantener esta amistad y que no sea esta la primera ni la última vez, sino que podamos compartir temas que son de edificación para las personas. Perfecto. Muchísimas gracias, Samuel. Tiene 2 minutos, Alex, también para poder despedirte.